¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué alegría de tenerlo junto a nosotros en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título La conversión de Saulo de Tarso. Pero antes escucharemos dos temas en adoración a nuestro Señor. El primero de ellos se llama Quiero levantar mis manos, en la voz de Lenny Flamenco y Danilo Montero, seguido de la canción Eres tú, en la voz del grupo Mi Primer Amor junto a Marcos Vidal. Dios le bendiga. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Quiero levantar mis manos, quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida, en santidad de amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia
Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú, mi buen pastor. Eres tú quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Eres tú, mi buen pastor. Hola hermanos, el texto de esta tarde se encuentra en el libro de los Hechos capítulo 9 versículo 1 al 6. La Biblia dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Esta historia nos habla de cómo el poder de Dios puede cambiar radicalmente a un hombre, de ser un perseguidor de la iglesia a ser el hombre más fiel a Cristo. Esta tarde quiero hablar de la conversión de Saulo de Tarso. Número 1. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El texto dice, hablando de Saulo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién era este hombre a quien Jesús se le apareció? Saulo nació al principio de la era cristiana, era de ascendencia judía, pero nació en Tarso, capital de Sicilia, territorio del Imperio Romano. Creció y estudió el Antiguo Testamento en la escuela de Gamaliel, un hombre acostumbrado a tratar con reyes y altas autoridades, instruido en letras, un hombre brillante. No le asustaba la sabiduría de los griegos, el poderío de Roma, la rigurosidad del fariseísmo. Nadie de su época se hubiera atrevido a compararse o desafiar su autoridad en asuntos de la ley. Aún él mismo, años más tarde, se autodefiniría como, en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Por consiguiente, esto lo ubicaba muy alto entre sus compatriotas. Llegó a ser experto en la ley judía y alguacil entre los fariseos, con lo que se convirtió en un gran perseguidor de la iglesia cristiana. Su servicio a Dios era su vida y creía hacer lo correcto. El hecho de que un grupo, en su mayoría iletrados, vinieran a sacudir toda la estructura de su fe o de su religión no era tolerable. Tal vez pensaba: tú no me vienes a decir que estoy mal, yo digo quién está mal. Tras el martirio de Esteban, dice las Escrituras que la ropa de sus verdugos fueron puestas a los pies de un joven llamado Saulo, el cual consentía en su muerte y quien luego encabezaría la primera gran persecución que la recién nacida iglesia tuvo que sufrir. En el libro de los Hechos capítulo 8 versículo 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel.
Por alguna razón creyó su deber destruir y desarraigar a ese nuevo grupo y recorrió muchas ciudades y regiones afanado en esa labor. El libro de los Hechos capítulo 26 versículo 9 al 11 dice: Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y endurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Era como un toro enojado. El libro de los Hechos capítulo 9 versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pidió cartas para poder tener licencia de apresar a hombres y mujeres del camino. Es interesante notar que en la ley de Dios no existe algo como un policía a quien se le da una orden para apresar. Según la ley de Dios, alguien que merecía la pena de muerte debía ser sometido a un juicio y debía de haber 2 o más testigos, y solo entonces los testigos arrojaban la primera piedra. Pero en este caso esto no era así. Saulo actuaba como lo haría cualquier soldado romano o cualquier policía moderno y no según la ley de Dios. Esta persecución era religiosa, 2 religiones rivales, la religión del hombre y la religión de Dios. Pero además podemos ver todo un sistema que pelea en contra de Dios. Me llama la atención que a pesar de la religión y el sistema que persigue al cristianismo, Dios hace responsable a Saulo. Note cuán personal fue la pregunta de Jesús: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues tú a mí? La palabra del Señor a Saulo indica que él no estaba en contra solo de la forma de pensar de unas personas, sino que estaba totalmente en contra de Jesucristo, el Salvador del mundo. No estaba persiguiendo solamente a los seguidores de Cristo, sino que perseguía a Cristo mismo. No creo que haya alguien que odie a Jesús entre los oyentes esta tarde, pero más de alguno de los que conocemos no quiere saber nada de la religión. Muestra total desinterés hacia su obra y no evita, si puede, menospreciar a sus siervos y dejarlos en ridículo. Raras veces asiste a una iglesia, de hecho cree que es una pérdida de tiempo. Tiene el concepto de que todos los santos son unos hipócritas, que todos los que profesan la fe son falsos y no se avergüenza de decirlo. Conoce a alguien que es cristiano y se ríe de él, de sus alabanzas, sus oraciones y habla mal de su pastor y de la Biblia. ¿Pero por qué está enojado con Dios? ¿Lo culpa de algo que le ocurrió? ¿Dios le hizo algún daño? ¿Le robó? ¿Le lesionó de alguna manera? ¿En qué le afecta que otros lo sigan? Jesús dice: ¿por qué me persigues? Lo que no sabe es que su pecado es más grave que herir a ese cristiano, ya que cuando lo hace es a Cristo a quien hiere. El libro de Mateo capítulo 25, versículo 41 al 46 dice: Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Perseguir al pueblo de Dios es herirse a sí mismo. El libro de Mateo capítulo 18 versículo 6 dice: Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Número 2. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. La expresión dar coces contra el aguijón se encuentra en 2 oportunidades en el libro de los Hechos, el capítulo 9, verso 5 y el capítulo 26, verso 14. Ambas referencias están relacionadas al mismo evento, la conversión de Saulo. El Señor Jesucristo se le apareció a Saulo cuando iba camino a Damasco y le dijo estas palabras. La expresión dar coces contra el aguijón era una expresión proverbial de la época basada en la imagen de un buey que da patadas contra la misma aguijada con que el boyero lo estimula. Cuando el animal no quería avanzar o se desviaba de su curso, el boyero utilizaba este aguijón, o sea, una vara larga que solía tener una punta de metal en el extremo. En ocasiones el animal, en vez de corregir su rumbo, daba coces contra el aguijón,
Por supuesto que el boyero que lo guía mantiene su aguijada en el mismo sitio, y entre más frecuentemente patea el buey, más herido resulta, es decir, golpeaba con la pata trasera el aguijón para quitárselo, lastimándose con el aguijón su pata. Mientras más insistía, más daño se hacía, pero debe continuar. Está en manos del hombre que debe gobernar la bestia y lo hará. Es su propia opción dar coces las veces que quiera, pues no le hace ningún daño al que lo conduce, sino solo a sí mismo. Cuando el buey da coces contra el aguijón es para mostrar resentimiento hacia el boyero, por haberle incitado a seguir adelante, pero en vez de herir al boyero, se hiere a sí mismo. Cuando el buey da coces contra el aguijón, no obtiene ningún bien con ello. Puede patear lo que quiera, pero no se beneficia haciéndolo. Si el buey se detiene y arranca una hoja de hierba o un poco de heno, vamos, entonces sería sabio, tal vez al quedarse quieto, pero quedarse quieto para recibir un pinchazo y dar coces simplemente para que el hierro se meta en su carne es algo más bien insensato. La conversión de Saulo pudiera parecernos a nosotros como un encuentro repentino con Cristo, pero basado en la expresión del Señor en cuanto a dar coces al aguijón, creo que él ya había estado trabajando con Saulo durante años para moverlo y que corrigiera su camino y le sirviese. Todo lo que había sucedido en la vida de Saulo, incluyendo el haber sido criado como un fariseo creyente en la resurrección, había sido el aguijón del Señor con el fin de guiarlo a aceptar a Jesús. El libro de Gálatas capítulo 1 versículo 15 dice: «Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia». Saulo se había resistido tercamente y lo había hecho para su propio dolor y para su propio daño. Creo que las palabras y la obra de Jesús inquietaban al celoso fariseo. Es muy posible que Saulo hubiera escuchado la enseñanza y la predicación de Jesús en los lugares públicos. Por tener una edad parecida, habrían sido contemporáneos en una ciudad que Saulo conocía bien y que Jesús visitaba con frecuencia. Saulo consintió en la muerte de Esteban y prosiguió en el arresto de otros cristianos. Su objetivo era erradicar la predicación del Evangelio, pero en lugar de conseguir esto, más se propagaba el Evangelio. Eso lo hacía enojarse más, pero en lugar de desistir, Saulo respiraba una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor. Gamaliel dijo en el libro de los Hechos capítulo 5 versículos 38 y 39: «Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá, mas si es de Dios no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios». En lugar de apartarse, Saulo siguió insistiendo en perseguir a los cristianos. ¿Lo estaba consiguiendo? No, sino que estaba luchando contra Dios y haciéndose daño a sí mismo. Saulo llevó a muchos ante los magistrados, los encarceló y los martirizó, oyó todas sus defensas, oyó al Espíritu Santo en cada defensa que ellos hacían de su fe, les obligó a negar a Cristo, pero veía su valor y en lugar de volverse a Cristo, eligió crujir sus dientes contra el mensaje. Recordaba las palabras de los cristianos antes de morir y el aguijón se enterraba en su carne más profundamente, y Saulo necesitaba deshacerse de él. Sus cosas se introdujeron en la más dura y encarnizada persecución contra los santos. Necesitaba destruir aquello que encendía una luz en su conciencia, aquellas voces que le evidenciaban en su interior que era vana su autojustificación y que necesitaba una justicia superior y que el único que podía proporcionarla era justamente aquel a quien él perseguía, aquel cuyo nombre se había propuesto arrancar de toda boca humana para asegurarse de no volver a oírlo. Qué terrible aguijón. Cuanto más daba coces, más se lo clavaba en su conciencia. Cuanto más quería callar esa voz, más evidente se le hacía. Estaba intranquilo, no tenía paz. El aguijón divino se convirtió en una espada que atravesó su corazón, en un escalpelo que le esculpió su vida. Cuanto más lo aguijoneaba, más resistía Saulo al llamado de parte de Dios, aunque sus manos estaban manchadas con sangre y llevaba la comisión en sus manos de encerrar a otros en la prisión, y aunque había cuidado la ropa de quienes habían apedreado a Esteban, a pesar de todo ello, el Señor, el Rey del cielo, se dignó a hablar personalmente desde lo más alto del cielo para llevarlo a sentir la necesidad de un Salvador y para hacerlo partícipe de la fe preciosa. Y esta lucha acabó cuando, a punto de consagrarse y escalar en su carrera de fariseo, una luz lo envolvió y justamente eso le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón». El aguijón causó el dolor necesario para hacerlo entrar en razón, convirtiéndose en heraldo del Evangelio a los gentiles. ¿Cuántas veces, al igual que Pablo, hemos insistido en cosas que no nos convienen y que a fin de cuentas terminan por dañarnos? ¿Cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera sin mirar las consecuencias que traen nuestros actos acarreamos?
Lamentablemente muchas veces no vemos que hay cosas que nos hacen daño y seguimos luchando, seguimos insistiendo, seguimos empujando hacia eso que sabemos que no traerá provecho para nuestras vidas. Imagina golpearte varias veces con una pared y aún así seguir insistiendo en ello, pero hasta que no decidas abandonar las insistentes acciones que te hieren simplemente no dejarás de sufrir. Dios nos llama a no insistir, a no persistir en lo que no es bueno para nosotros, no nos dará buenos resultados y no avanzaremos, no va a solucionar aquello que pretendemos solucionar, ya que solo va a empeorar. El libro de Salmos capítulo 37, versículo 27 dice: apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. La palabra de Dios es un aguijón. La Biblia compara las palabras de los sabios a aguijones que nos mueven a avanzar en la dirección correcta. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11. Si lo permitimos, los consejos inspirados de la palabra de Dios nos incitarán y guiarán de la misma manera. Ahora bien, resistirnos a su estímulo no consigue sino lastimarnos. El libro de Job capítulo 9, versículo 4 dice: Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Pero independientemente de las cosas que dé, el buey tiene que seguir adelante. Al fin el buey es obligado a continuar. ¿Y qué ganó resistiendo? Hay muchos en quienes Dios está obrando para hacerles llegar al arrepentimiento y la fe en Jesucristo, pero insisten en callar la voz de Dios y continuar en su pecado. De esta manera se están haciendo daño a sí mismos y corriendo un terrible riesgo de perderse eternamente. Quizá tú que crees conocer al Señor o tú que piensas que haces lo correcto para servir y agradar a Dios, tendrías que revisar tu vida y comprobar que no estés dando coces contra el aguijón, darle de puntapiés a un clavo. Así de ilógico y doloroso es vivir engañado en tus creencias y creer que haces lo correcto cuando realmente solo te haces daño a ti mismo. Si sientes el llamado de Dios, no des coces contra el aguijón. Dios tiene planes para tu vida. Número 3. ¿Qué quieres que yo haga? El texto dice: y Saulo dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Saulo le preguntó a Jesús, aunque sabía la respuesta: ¿quién eres, Señor? Y oyó lo que sabía que oiría: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Es extraño que el Salvador se inclinara desde su dignidad para hablarle a un perseguidor. Y qué admirable gracia movió al corazón del Salvador a buscar a un hombre como Saulo, que había proferido amenazas en contra de su iglesia. ¿Acaso no había encerrado a hombres y mujeres en la prisión? ¿Acaso no los había forzado a blasfemar el nombre de Jesucristo en cada sinagoga? El encuentro de Saulo con Jesús fue seguramente el momento más terrorífico, pero a la vez el más significativo de la vida de Saulo, el estar frente a la gloria de Dios. Saulo estaba frente a su Creador, estaba frente a Jesús glorificado. En ese preciso momento la vida de Saulo tomó sentido y dirección. Reconoció de inmediato que quien le hablaba era el Rey. La palabra Señor que pronuncia Saulo hace referencia a un amo o a un soberano. La respuesta de Jesús debió haberle dejado perplejo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Estaba peleando con su Creador. Recuerda que Saulo pensaba que practicaba la verdadera religión. Él pensaba que era fiel a Dios al perseguir a su iglesia. No vaya a ser que nosotros nos encontremos en el mismo camino, pensando que estamos siendo fieles a Dios cuando lo que hacemos es ofenderle. Imagina tener un encuentro parecido en que el Señor te diga: soy Jesús a quien tú ofendes. Saulo, quien es Pablo, que persiguió a Cristo, fue perdonado. Él dice en el primer libro de Timoteo, capítulo 1, versículo 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por eso fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. El primero de los pecadores, pero obtuvo misericordia. Tú también la obtendrás. Es más, Pablo no solo obtuvo misericordia, también obtuvo honor. Fue llamado a ser un honroso ministro del Evangelio de Cristo, y tú puedes también serlo. Pablo dijo: ¿qué quieres que haga? La pregunta en sí implica muchas cosas. Una de ellas es la de renunciar para obedecer a tu Señor. Otra es reconocer que sus prioridades no son más importantes que las de tu Señor. Por lo tanto, el cristianismo es mucho más que una pasividad piadosa, sino que es un servicio de tiempo completo, es poner a los pies del Señor todo lo que tenemos. Desde ese día su vida cambió y se convirtió en el apóstol Pablo, que es la figura más decisiva para la formación y la difusión del cristianismo primitivo. La vida de Pablo define lo que un cristiano debería ser.
Pablo es autor de la mayor cantidad de libros del Nuevo Testamento. En pocos años llevó el Evangelio a casi todo el mundo de su tiempo. Su amor por Jesús lo consumía y asimismo el dolor causado por el daño que los enemigos de la cruz causaban a los creyentes. Llevado al tercer cielo, instrumento para llevar el Evangelio a reyes y grandes de la época. Todo esto y mucho más llegó a ser aquel cruel verdugo de los primeros discípulos tras encontrarse con Jesús. El Señor resucitado le hizo el siguiente encargo, el libro de los Hechos capítulo 26, versículo 16 al 18. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo, Pastor Aldo.